¿Y cómo se puede educar mejor a los usuarios de cigarrillos electrónicos sobre su impacto ambiental? La educación es el pilar fundamental de todo esto, como enfatizamos anteriormente y en la encuesta debe ser transformadora. La educación es como uno lleva esa información. Primero hay que tener un etiquetado claro en productos, hay que tener talleres, charlas. Por ejemplo, el 67,9% de los usuarios reconoce el daño, pero solo el 14,3% sabe cómo reciclar, y esto habla de la poca información que hay sobre cómo desechar adecuadamente los dispositivos de vapeo, cómo reciclar, eh, y también falta información de reducción de daños por tabaquismo. Como hemos dicho, nosotros tenemos tres pilares fundamentales que manejamos en la línea de la investigación, que es la reducción de daños por tabaquismo, la bioética ambiental y de salud y la sostenibilidad. Esos tres conjuntos nosotros tratamos que se potencien tanto a la hora de la investigación y de llevar nueva información, de generar nueva información y también de educar a los usuarios, también a los vendedores y fabricantes. También hay que tener mensajes personalizados con estadísticas. Eh, Más de 100 millones de vapeadores globalmente generan millones de residuos. En sí es un impacto, pero también creo que el impacto del mensaje puede llevar a la conciencia, de decir, si somos 100 millones las personas que vapeamos, eh, estamos generando millones de residuos y estamos hablando de un usuario que puede usar su dispositivo diariamente. Y esto puede motivar al reciclaje y al ser un poco más consciente a la hora de desechar. Ejemplos como Suiza muestran que la educación más la infraestructura sube las tasas de reciclaje un 35%. También incluir la bioética, como la hemos incluido nosotros, sirve para reflexionar sobre la responsabilidad. Crear plataformas de acción con incentivos, podría elevar la sensibilización al 50 y un 60%, y crear mensajes claros en redes sociales, que es lo que nos lleva la información de ahora a todos los adultos, redes sociales, tanto como Instagram, Twitter, que es X, LinkedIn, siempre llevar información que le sirva al usuario, que no es para asustar, sino para decir, si nosotros estamos cuidando nuestra salud, reduciendo los daños por tabaquismo gracias a los dispositivos de vapeo, también tenemos que cuidar el planeta, porque es un conjunto de las dos para que pues, podamos seguir viviendo con una calidad de vida plena. ¿Y cuáles son las principales conclusiones de tu estudio? Las conclusiones clave del estudio son que los residuos generan contaminación real en los ecosistemas, pero hay un enorme potencial en soluciones, diseños modulares, políticas, como dijimos anteriormente, que usamos un ejemplo de un país, para no usar mucho, porque hay muchos países que también ya tienen políticas, pero bueno, políticas como las de Suiza y otros países muestran una enorme evidencia de cómo hay que educar, y países donde no hay nada de información también nos sorprendió muchísimo la falta de la desinformación tanto del producto como de su desecho. En la encuesta nosotros percibimos que el 67,9% percibe el impacto, pero solo el 27,9% recicla de los usuarios. Y el 38% ocasionalmente, si tiene un punto verde, un green point o una tienda de vapeo,
puede llegar a reciclar, ¿sí? La colaboración entre gobiernos, fabricantes y usuarios es esencial para la transición de una economía circular plena. Lo que más nos sorprendió fue que la desconexión, que a pesar de la conciencia general, solo el 14,3% conoce programas de reciclaje y el 51% no considera opciones ecológicas al comprar, que es alarmante también. Esa brecha entre percepción y acción es un contexto de más de 100 millones de usuarios globales. Esto muestra una urgencia real para tener información y una estructura para que haya más dispositivos ecológicos y haya más conciencia medioambiental y haya más información sobre la reducción de daños por tabaquismo. Y ahora, ¿cuáles son tus planes? Bueno, como he dicho antes, Circular Vape evolucionó a THR, Ética y Sustentabilidad, en español, que representa la evolución natural del mismo. Este nuevo enfoque amplía el alcance más allá de los dispositivos apeo, porque en el primer paper, como estuvimos hablando toda la charla, manejamos más lo que es los dispositivos abiertos, los dispositivos apeo abiertos, sistemas segregados, pero ahora vamos a incluir una evaluación íntegra del impacto ambiental de otros productos de riesgo reducido, tanto snus, nicotine pouch y tabaco calentado. Mi compromiso es demostrar que la reducción de daño por tabaquismo, la sostenibilidad, no solo son compatibles, sino que se refuerzan mutuamente. Si podemos avanzar hacia una vida más saludable para las personas y un planeta más sanos, al mismo tiempo promoviendo innovación irresponsable y ética en el sector de la nicotina, este es el camino que seguiremos en los próximos meses, contribuyendo a las políticas públicas más equilibradas e informadas para los usuarios y tomadores de decisiones. Muchas gracias, Aylan. That's all for today. Tune in next time here on GFN TV or on our podcast. You can also find transcriptions of each episode on the GFN TV website. Thanks for watching or listening. See you next time.